Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre Cómo estudiar la profecía bíblica y por la lección número 5 a las naciones, segunda parte, programada para el 3 de mayo. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46:10. En los propósitos originales de Dios nunca deseó que el pecado iniciara en Lucifer, ni que sus trágicas consecuencias afectaran a la humanidad después de la trágica caída de Adán y Eva. Si ellos no hubieran pecado, la armonía y la comunión con Dios hubieran permanecido inalterables en todo el universo. En nuestro estudio continuamos examinando las consecuencias del rechazo de la teocracia y su cambio por un sistema de gobierno humano impío. Veremos desde la perspectiva profética de Daniel y Apocalipsis la naturaleza del gobierno de los primeros 4 imperios mundiales de la antigüedad y la naturaleza del gobierno de la nación americana en el tiempo del fin. Y confirmaremos que las advertencias que Dios dio a Israel de que sus gobernantes se enseñorearían de ellos, violarían sus derechos de libertad de conciencia y males adicionales que les sobrevendrían, se han cumplido al pie de la letra. Hoy estudiaremos, en relación a la caída de nuestros primeros padres, 3 temas importantes. Número 1, el conocimiento del bien y el mal y la transgresión del primer mandamiento. Número 2, las profecías y la historia de las naciones. Y 3, el conocimiento del tiempo del fin y la solución divina. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con el conocimiento del bien y el mal y la transgresión del primer mandamiento. Mientras Adán y Eva fueron leales a Dios en el jardín del Edén, este lugar era el santuario, la morada y la escuela del Edén, donde Dios los instruyó y les reveló sus propósitos. En Génesis 1:29, 2:9 y 16:17 vemos estos propósitos. Dios le dio todo árbol que da semilla y que su fruto está sobre la faz de la tierra. También le dio el árbol de la vida. Y luego dice la palabra de Dios que tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Las instrucciones fueron claras. Les mandó comer de todo árbol del huerto para satisfacer su necesidad biológica. Su régimen alimenticio era a base de frutas y semillas, y la orden incluía que podían comer también del árbol de la vida. Este árbol tenía la propiedad especial de postergar su existencia. Adán y Eva no eran inmortales, dependían tanto de comer del árbol de la vida como de obedecer a Dios al no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque al hacerlo les produciría la muerte. En el Edén, mediante su relación con la naturaleza, aprenderían, junto con sus descendientes, más acerca del Creador y tendrían un pleno desarrollo de todas sus facultades físicas, intelectuales y espirituales que constituyen una verdadera educación. En Génesis 2, 16, 17 se menciona por primera vez el verbo sabá, mandar, en relación con la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
este verbo se relaciona etimológicamente con el hebreo misguá, mandamiento. El mandamiento es algo más que una orden imperativa que deba de obedecerse. Es una acción que Dios pide a su pueblo que realice y se usa en relación a la obediencia al decálogo y a la Torá. Éxodo 24:12, Nehemías 9:13, Proverbios 8:29. Este primer mandamiento era una pequeña limitación a la libertad concedida a ellos, ya que eran seres morales que tenían la ley de Dios escrita en su conciencia. Romanos 2:15. Al ser creados a imagen y semejanza de Dios. El propósito de esta pequeña restricción era poner a prueba su lealtad y obediencia en esa situación específica. ¿Por qué Dios prohibió el acceso a este conocimiento? El nombre de este segundo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, en sí mismo coloca el bien y el mal en contraste. También lo mismo ocurre en los resultados de comer del árbol de la vida, produciría la postergación de su existencia, pero el comer del árbol de la ciencia del bien y el mal les traería la muerte. Daniel presenta en su parte histórica de su libro la experiencia de Israel en su relación con los gobiernos impíos de Babilonia y Medo-Persia. Al perder su autonomía, ahora cosecharon las consecuencias de sus elecciones al pedir un rey como todas las naciones. Pero también en la parte profética de su libro, Daniel describe la experiencia que continuaría bajo el poder de Grecia, Roma pagana y el papado. Y también en el libro de Apocalipsis describe la naturaleza de los Estados Unidos de América y su metamorfosis de tener la apariencia de cuernos como de cordero, con su hablar como dragón. Ellos formarán la imagen de la bestia e impondrán ante el mundo la marca de autoridad del papado, el falso día de reposo. Y sin embargo, el pueblo de Dios de la actualidad debe de seguir viviendo en las condiciones de este mundo imperfecto hasta que Jesús regrese. Estamos advertidos de la experiencia de Israel, también de la experiencia de la iglesia cristiana cuando buscó el apoyo del Imperio Romano, dando a luz los pasajes oscuros de intolerancia y de persecución medievales de la Inquisición romana. Vemos vestigios de la hostilidad del cristianismo en todo lugar del mundo, que ha hecho posible de que muchos cristianos abandonen su fe, pero que otros lleguen hasta las últimas consecuencias por serle fieles al Señor. El desenlace de las naciones y su destino le fue presentado al rey Nabucodonosor, que deseaba saber el porvenir, y Dios se lo reveló mediante un sueño enigmático. Le mostró una estatua majestuosa y terrible, y su cuerpo estaba compuesto de 4 metales. Él era la cabeza de oro, seguida de pechos y brazos de plata, luego sus muslos y vientres de bronce y piernas de hierro, y la parte final, los dedos y los pies, una mezcla de hierro y barro cocido, hasta que una piedra golpeó en la parte más frágil de la estatua y la desmenuzó por completo. Daniel 2:31 al 35. La piedra se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. De esta manera se le presenta
al monarca de Babilonia el deterioro de la humanidad y de los gobiernos terrenales desde su época hasta el mismo tiempo del fin. La humanidad se ha resistido a aceptar la voluntad de Dios revelada en las profecías bíblicas. Tenemos ejemplos a considerar cuando a finales del siglo XIX se efectuó la Exposición Universal de París con sus descubrimientos y tecnología, dándole un sentido optimista hacia el futuro y prometiendo solucionar los peores problemas de la humanidad. Pero todas estas expectativas se frustraron cuando, entrado en el siglo XX, se sufrieron los estragos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que terminaron con más de 200 millones de personas muertas. Se ha observado que si existe algún tipo de avance en la humanidad, no es de manera integral. El avance tecnológico no se ha observado en la sociedad en relación a la moral, sino un deterioro gravísimo y peligroso. Sin embargo, en el siglo XXI se habla no solo de una revolución industrial, sino de la llamada tecnocracia. Y podemos parafrasear las palabras de un doctor llamado Martin Luther King Jr. Tenemos misiles teledirigidos por inteligencia artificial, pero hombres fatalmente equivocados. El chasco que produjo la Exposición Universal de París en el año 1900 y sus fallidos pronósticos pueden ser comparados con las expectativas del Foro Económico Mundial y sus pronósticos. Ante el desquebrajamiento económico mundial y las fallidas esperanzas de un nuevo orden mundial que no dan solución a los problemas del mundo. Sin embargo, mientras los estudiosos de la Biblia, al estudiar el capítulo 2 de Daniel, han discernido un patrón de devaluación y deterioro progresivo de los metales, de lo más valioso a lo menos valorable, revelando el destino de nuestro mundo hacia la destrucción, ellos siguen rechazando a Dios y su plan de salvación, a tal grado que científicos como Carlos Darwin, con su teoría de la evolución, promovieron un avance gradual y progresivo de la humanidad, de lo inferior a lo superior, pero no publicando tan profundamente uno de sus postulados, el de la sobrevivencia únicamente de los más fuertes. Por su parte, las teorías de desarrollo económico y social, como la de Carlos Marx, y su llamada revolución, es decir, cambios bruscos que rompieron esquemas sociales y trajeron guerras y mortandad. Y así otros muchos pensadores han intentado convencernos de que la humanidad progresa constantemente y evoluciona biológica y socialmente. Y por su parte, la contribución religiosa de los evangelios de la prosperidad, prometiendo riqueza, salud y bonanza. Se sigue observando que si existen ciertos aspectos en que la existencia humana ha mejorado, evidentemente no suplen la demanda mundial en sus necesidades. ¿Quién puede vislumbrar un futuro de paz y seguridad y de prosperidad en vista de cómo está siendo gobernado el mundo actual? En su sermón profético del Monte de los Olivos, Jesús habló a sus discípulos de eventos que ocurrirían inminentemente en Jerusalén, que acabarían destruyendo el templo y la santa ciudad.
Así lo había predicho el profeta Daniel en el capítulo 9, 24 al 27. Y luego les habló del fin del mundo. Los discípulos le preguntaron en Mateo 24, 3, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les habló de las señales de los tiempos, conocidas como el principio de los dolores de parto y no el parto en sí. Guerra, rumores de guerra, pestilencias, terremotos y hambre. Estas señales han tenido un cumplimiento exacto y esto es suficiente evidencia de que también las postreras se cumplirán. Los detalles que le fueron presentados al rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 también le fueron ampliados al mismo profeta Daniel en una visión que él registra en el capítulo 7 de su libro. Ese patrón de devaluación y deterioro de los metales ahora le es presentado mediante 4 tipos de bestias feroces, en deterioro también de categoría: león, oso, leopardo y una bestia indescriptible, espantosa y terrible con 10 cuernos. La sucesión de un imperio a otro era por incursiones bélicas. El mismo capítulo 7 brinda muchos de los símbolos y su significado. Cuando él ve las 4 bestias y a los 4 vientos contendiendo en las aguas del mar y surgiendo las bestias, una diferente de la otra, él estaba viendo las naciones agitadas en guerra, según Isaías 17, 12 y 13, produciendo 4 imperios universales bajo la figura de las 4 bestias mencionadas, ya que las bestias, según Daniel 7, 17 y 23, representan reyes o reinos de la tierra. Estos 4 imperios universales eran los mismos 4 metales del capítulo 2. Mientras Israel fue leal a Dios, se encontraba como una isla en paz, rodeada de estas naciones e imperios. Pero por causa de su infidelidad, las bestias entraron en su tierra, y a partir de la dominación babilónica, la historia de Israel fue la de perder su autonomía y de estar bajo la sucesión o sujeción de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y el papado romano. Lo mismo ocurrió con la iglesia cristiana. El pueblo de Dios se ha visto inmerso en medio de tales condiciones de dominio, de gobierno mundial, que no va de acuerdo ni en armonía con la voluntad de Dios. La experiencia no se limitó al viejo continente, sino también al nuevo mundo, donde también surge una nueva bestia con semejanza de cuernos de cordero que habla como dragón, cuya misión es formar una imagen a la primera bestia y luego imponer su marca de autoridad en el mundo a través de un decreto dominical universal. En Romanos 3 del 10 al 19 se presenta a Dios como observando el panorama de la humanidad y observando que no hay justo en la tierra ni aún uno, que todos se desviaron, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y en Isaías 60:12 está también el veredicto divino contra tal panorama. Porque la nación o el reino que no te sirva perecerá. Aquellas naciones serán completamente desoladas.
Esto vuelve urgente la necesidad de conocer a Cristo y los principios del Evangelio para que la humanidad sea transformada en sus vidas y así las sociedades y los mismos gobiernos de la tierra que sean bendecidos con el conocimiento de los principios del reino de los cielos y así formar parte después de la segunda venida de Cristo de aquel reino eterno de gloria que Él establecerá después del milenio. Vemos también en la profecía del libro de Apocalipsis la relación de símbolos como las aguas del mar y la tierra. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versos 15 y 16 y capítulo 13, 1 y 11. En Apocalipsis 12, 15 y 16 se nos dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de un río para que fuera arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y tragando el río que el dragón había echado de su boca. La serpiente es una de las equivalencias de símbolos que se aplican, al igual que el dragón, a Satanás. Apocalipsis 12:9. Ahora, el período en el cual esta serpiente arrojó el río sobre la mujer iglesia está descrito en el capítulo 12, versos 6 y 14. Como tiempos o medio tiempo, 1260 años, que fueron la duración de la hegemonía mundial del papado en el viejo mundo y durante la Edad Media. Así que podemos relacionar el símbolo de la serpiente como el del dragón, como las naciones o poderes terrenales, enemigos del pueblo de Dios y perseguidores, que trataron de neutralizar la predicación de la verdad en este mundo. La tierra que ayudó a la mujer a sobrevivir tragando el río, cuyas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas utilizadas como instrumentos de Satanás y también por la vía de la Inquisición romana para ejecutar a los llamados herejes, representan entonces la corriente impetuosa persecutoria y la tierra que ayudó a la mujer representa también a muchos países de Europa occidental que eran ya países protestantes que dieron refugio y asilo a los perseguidos, pero de manera más especial y profunda. Representan al continente americano no poblado densamente como las naciones del viejo mundo, en donde los padres peregrinos en el barco Mayflower arribaron a Estados Unidos de América, tierra que les dio protección porque allí no llegó la Inquisición papal. Y luego allí fundaron una nación con los principios del Evangelio de libertad de conciencia para adorar a Dios, conforme a los dictados de cada persona. El símbolo halla un cumplimiento en Apocalipsis capítulo 13, verso 11, como una bestia que sube de la tierra, así como una semilla plantada en una tierra que surge pacíficamente hasta que brota a la superficie un árbol. De esa manera, el desarrollo de los Estados Unidos de América en el Nuevo Mundo lo constituyen la principal potencia mundial
después de que el papado perdiera su hegemonía terrenal el 11 de febrero de 1798. Estados Unidos es la tierra que por un tiempo ha proporcionado alivio y libertades civiles y religiosas mediante la separación de los dos poderes, el de la Iglesia y el Estado, en donde por constitución política el Estado no puede legislar en asuntos religiosos porque eso le competen al ser humano y su conciencia delante de Dios. En Apocalipsis 12:14 se dice que a la mujer le fueron dadas las dos alas de la gran águila para que huyese al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Si comparamos Éxodo 19:4, cuando Dios saca a Israel de Egipto con alas de águila y lo introduce en la tierra de Canaán, la tierra prometida, podemos comprender que el equivalente son los Estados Unidos de América como una tierra de refugio para la iglesia perseguida por la Inquisición romana. Estados Unidos durante mucho tiempo ha sido y será aún un faro de libertad religiosa para los perseguidos, pero la profecía indica de que la apariencia de Cordero sufre una metamorfosis en su hablar como dragón. Entonces se convertirá en una potencia perseguidora y dominante, cuya influencia en el mundo hará que la persecución del pueblo de Dios sea a niveles globales, así como la imposición del falso día de reposo, que es un homenaje al papado romano, a través de una ley dominical, nacional y luego mundial. Estados Unidos verá el desarrollo en su tierra y en el mundo de los funestos resultados de la unión de la Iglesia y el Estado que tuviera el viejo mundo, en la intolerancia y la persecución. Todo esto comenzará cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos busquen el apoyo del Estado para imponer sus leyes religiosas, entre ellas las leyes dominicales, que darán honor al papado, que ha constituido el domingo como la marca de su autoridad de haber cambiado la ley y los tiempos, de acuerdo a la profecía de Daniel 7, verso 25. Este es otro ejemplo de lo que sucede y sucederá cuando la humanidad elija gobernarse a sí misma en lugar de sujetarse al gobierno y a la autoridad de Dios. Continuamos con el conocimiento del tiempo del fin y la solución divina. Apocalipsis 12:17 nos figura cuál es el último objetivo de ataque del dragón, y es el resto de los descendientes de la mujer iglesia, identificados como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto se cumplirá inicialmente en América protestante, donde no solo hallaron refugio la mayoría de religiones del mundo, sino también la iglesia remanente, que surge proféticamente en el siglo XVII y XVIII. Tenemos en el capítulo número 10 el antecedente histórico del surgimiento del pueblo remanente, en donde se ve un ángel poderoso que tenía en su mano un libro abierto y un pie
sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Y este ángel ruge como león, y luego jura por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Luego el apóstol Juan escucha una voz que le dice: toma de la mano del ángel el libro abierto y cómelo. En tu boca será dulce como la miel, pero te amargará el vientre. Y él obedece la orden del ángel, y al comerlo le amargó el vientre, aunque en su boca era dulce como la miel. Y luego recibe la orden: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí podemos analizar muchos aspectos importantes, entre ellos el clamor a gran voz del ángel, que tiene el pie en el mar y el otro en la tierra. Es una expresión que también se usa y se aplica a los 3 ángeles mensajeros de Apocalipsis 14, del 6 al 13, y al ángel de Apocalipsis 18, 2. Estos pasajes proféticos en conjunto describen la misión crucial que cumplirá el remanente establecido por Dios en el tiempo del fin y antes del cierre del tiempo de la gracia, porque la humanidad entera necesita ser advertida del peligro inminente que vendrá después del cierre del tiempo de la gracia, en donde caerán los juicios retributivos de las 7 postreras plagas. Por esa razón se le comisiona a la iglesia remanente que profetice a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, 11. El libro abierto en la mano del ángel es el libro de Daniel. En Daniel 12:4 dice que este libro iba a permanecer sellado y cerrado al entendimiento humano durante muchos siglos, pero llegado el tiempo del fin, el libro sería quitado su sello, y la ciencia del conocimiento de las profecías iba a aumentar, y muchos correrían de un lado a otro a nivel mundial esparciendo la luz de la verdad profética en el tiempo del fin. En Daniel 12:7 el profeta escucha el diálogo de 2 seres celestiales, uno al otro preguntando cuándo será el fin de estas maravillas, y el otro respondiendo que será al final del tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, el final del tiempo de la supremacía papal, el 11 de febrero de 1798. Esa sería la señal profética del inicio del tiempo del fin, en donde el libro de Daniel comenzaría a ser comprendido y su conocimiento aumentaría y luego sería extendido en la predicación mundial de las verdades proféticas para el tiempo del fin. Este mensaje llegaría a todos los continentes existentes, a los habitantes de la tierra y del mar, a naciones densas y escasamente pobladas, a gentiles, paganos, a judíos y aún al mismo mundo cristiano, porque toda la gente, toda la humanidad necesita ser amonestada y advertida con el evangelio eterno llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y con las advertencias del mensaje del tercer ángel, anunciándole al mundo que tiene que prepararse para el juicio venidero, que ya comenzó a partir de 1844, que tiene que prepararse para el cierre de la gracia, para la crisis final que viene en el tiempo de angustia y para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
en gloria. Este mensaje tiene que ser dado antes del cierre de la gracia, que marca el inicio del derramamiento de las plagas postreras. El llamado importante que se registra en Apocalipsis 18, 1 y 4 es que primero el mensaje llegará a todo rincón de la tierra. Toda la tierra será alumbrada con la gloria del conocimiento de la verdad presente. Y el llamado de Dios es a todas las personas sinceras que están en el sistema falso religioso de Babilonia, a que rompan sus nexos con ella y salgan y se unan al pueblo de Dios y observen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El llamado es inminente y es urgente, porque si combinamos el mensaje de la predicación del Evangelio eterno, la advertencia de los 3 ángeles, con Daniel 2:44, veremos que la piedra que golpea la estatua que representa los gobiernos impíos de la tierra y que lo desmenuza, representa el establecimiento del reino de gloria de Cristo en su segunda venida y su extensión universal como único gobierno que subsistirá sobre la faz de la tierra a partir del fin del milenio. Podemos decir con certeza que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. El mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis 10 le fue ordenado a Juan que lo sellara. Y sabemos únicamente por la inspiración que se refería a detalles relativos a la experiencia que acompañaría al pueblo de Dios en la predicación del mensaje del primero y del segundo ángel, que produciría una gran desilusión, que era ilustrada cuando Juan comió el librito abierto. En su boca era dulce como la dulce esperanza de la venida de Cristo, pero amargó su vientre cuando, llegada la fecha de la expectativa, Jesús no vino y aún no ha venido a la tierra. En el otoño de 1844, tal como lo describe el final del cómputo de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, se había relacionado de manera errada el evento de la purificación del santuario con el de la segunda venida de Cristo, porque se había adoptado la creencia popularmente aceptada de que el santuario era la tierra y por ende el único evento registrado en la Biblia que podía purificar la tierra era la venida de Cristo en fulgor de gloria y en llamas de fuego, tal como lo describe la palabra de Dios. Sin embargo, después del chasco de 1844, el pueblo remanente continuó estudiando la Biblia y descubrió la verdad de que hay un santuario celestial, del cual Israel tomó modelo para su tabernáculo del desierto y para el templo de Salomón. Esto indicaba de que Jesucristo no podía venir sino primero desarrollar una etapa final de su intercesión, mediación y de juicio en el santuario celestial, ya que la purificación del santuario, como lo describe Daniel 8:14 y Levítico 16, incluye una obra de juicio.
Por esa razón el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:7 anuncia: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Toda la humanidad debe de ser advertida y establecer la diferencia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error, entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, entre el sello del Dios viviente por la fiel observancia del sábado y la marca de la bestia en el falso día de reposo instituido el domingo por imposición de una ley dominical mundial. Todos tienen que tomar una decisión: o se alían bajo la bandera de Cristo o bajo la bandera de su archienemigo, Satanás. Las variables proféticas indican que todo esto está en pleno desarrollo y solo es una cuestión de tiempo. Por lo tanto, es necesario y urgente aprovechar la libertad religiosa que ahora disfrutamos para poder anunciar la verdad y las profecías del tiempo del fin, para iluminar la tierra con el conocimiento de Dios. Finalizamos pensando en que si las profecías de Daniel capítulo 2 y capítulo 7 han tenido un exacto y asombroso cumplimiento en el escenario de los imperios mundiales, esto nos debe de incentivar en el estudio de las demás profecías bíblicas, especialmente las del libro del Apocalipsis, porque lo primero cumplido garantiza que Dios en su fidelidad cumplirá también lo final y establecerá como ha prometido su reino eterno de gloria, y que muy pronto acogerá a todos los fieles súbditos que han observado su voluntad, sus mandamientos y los principios de su evangelio durante toda la historia de la iglesia y del pueblo de Dios en este mundo, incluyendo en su etapa final antes del cierre de la gracia, en donde Cristo, al finalizar su ministerio, le dará la victoria final. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y se atribuían la gloria de su reino a sus hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira de Dios por pisotear la ley de Dios, por no tener temor de Dios en sus corazones, por la prevaleciente impiedad, blasfemia y corrupción. Los reinos que siguieron fueron más viles y corruptos y se hundieron cada vez más en la inmoralidad. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido por el cielo, y el uso que le dan a dicho poder depende de él su éxito. A cada uno de ellos el vigilante divino le dirige estas palabras: yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Isaías 45:5. Y para cada uno se constituye una lección para sus vidas las palabras dirigidas al rey Nabucodonosor: redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres. Tal vez esto te dé una prolongación de tu tranquilidad. Comprender estas cosas
de que la justicia engrandece a la nación y que con justicia será firmado su trono, y que esto se sustenta con clemencia. Reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que pone y quita reyes es comprender la filosofía de la historia. Esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios, y en ella se revela que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no está en las oportunidades o en los recursos que parecen hacerlos invencibles. No se halla en la jactanciosa grandeza, sino que se mide por la fidelidad con que se cumplan los propósitos divinos. Profetas y Reyes 367 y 368. Esta aceptación de la Iglesia del poder del Estado traerá graves males. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley, y sus malas obras recaerán sobre ellos. Manuscrito 63 de 1899, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, 1190. La Biblia y solo la Biblia da una idea exacta de todas estas cosas. En ella se revelan grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, sucesos que ya proyectan sus sombras, que al aproximarse hacen temblar la tierra con su ruido y hacen desfallecer de temor a los hombres. Para nosotros que vivimos al borde mismo de su cumplimiento, de cuán profunda importancia, de cuán palpitante interés son las descripciones de los sucesos venideros que los hijos de Dios han esperado y anhelado y orado desde que nuestros primeros padres salieron del Edén. En este tiempo, antes de la gran crisis final, lo mismo que antes de la primera destrucción del mundo, los hombres están absortos de placer y ocupación que atañen a los sentidos, embriagados por lo visible y transitorio, y han perdido de vista lo invisible y lo eterno, sacrificando riquezas imperecederas por cosas que perecen con el uso. Es necesario elevar sus mentes y ampliar sus conceptos de la vida. Es necesario despertarlos del letargo del sueño mundano. La educación, página 180 a la 183. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina e influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos 498 y 502. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darle la mano al espiritismo,
cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno republicano y protestante y haga provisión para que se propaguen las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Eventos de los últimos días, página 134. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe de desviar su atención de ella. Eventos de los últimos días, página 43. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Apocalipsis 21:1. El fuego que consuma a los impíos purificará la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará lo redimido las terribles consecuencias del pecado. Solo quedará un recuerdo. Nuestro Redentor llevará para siempre las marcas de su crucifixión. En su cabeza, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: rayos brillantes salían de su mano, allí está escondido su poder. En ese costado herido de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, está la gloria del Salvador. Por causa del sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia hacia aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor a través de las edades eternas. Las heridas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. El conflicto de los siglos 653. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.